Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Evan Alexander Ramírez Castillo, con matrícula 19-21100. Estoy estudiando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en la Facultad de Agronomía, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es una tarea para la materia de recursos humanos para la planta de alimentos. Aquí les voy a explicar sobre la teoría de la contingencia, qué es, cuáles son sus valores, sus bases, sus variables, sus principales autores. Todo esto y más lo veremos en este video, ¿ok? Primero, ¿cómo surge la teoría de la contingencia? Bueno, esta nace para darle otro enfoque o otro punto de vista a la administración, porque antes se pensaba que, aunque hubiera muchas situaciones, se debe aplicar un solo tipo de liderazgo, uno general, universal. Y esto está mal, pero afortunadamente con el surgimiento de esa teoría nos dice que depende de la situación es que debemos de nosotros utilizar un cierto tipo de liderazgo. Entonces, ¿en qué se basa esta teoría? ¿Qué nos dice? Bueno, esta va a analizar todos los factores y variables que tiene la empresa, como su tamaño, el tipo de subordinados, de jefe, la situación, y conforme a esto se va a utilizar los métodos y herramientas necesarios para alcanzar determinado tipo de situación. Puede existir muchos tipos de situaciones, pero por eso nosotros debemos estar preparados para utilizar un liderazgo y una herramienta apropiada para resolver o llegar a estos. ¿Quién se le acredita o a quién se le debe esta teoría? Bueno, la teoría de la contingencia se le acredita a Fred Fielder. Este era un psicólogo austriaco que en el año de 1964 sentó la base de esta teoría. Fielder nos decía que los líderes se hacen líderes por todos los tipos de experiencias que han vivido, situaciones que han pasado por su vida. Entonces, como todos tenemos diferentes tipos de situaciones, diferentes experiencias, es que vamos a adquirir un cierto tipo de liderazgo. Quiere decir que no puede haber un liderazgo universal. Es lo que nos decía Fielder. Además de esto, creó el test CMP, que quiere decir colega menos preferido. Fielder le ponía un test a cada uno de sus empleados donde tenía que calificar al peor compañero con el que han trabajado. Y se dio cuenta en algo, que las personas que eran mejor para resolver las tareas siempre calificaban peor a los peores compañeros que han tenido. En cambio, las personas que eran muy buenas liderando a personas o conviviendo con estas son las que sí calificaban al peor compañero con el que han trabajado mal, pero no tanto como el de las tareas. Además de esto, le dio otro enfoque a su teoría. Nos decía que se basaba en la habilidad de controlar grupos. Decía que en situaciones particulares un líder poseía ciertas capacidades dependiendo de la situación, que es lo que nos dice la teoría. De esta manera comprobó que los líderes con un alto CMP, o sea, el colega menos preferido, eran los que mejor se desarrollaban interpersonalmente, es decir, con otras personas. Mientras que las personas con un test muy bajo de CMP eran las que mejor se desarrollaban resolviendo las tareas. Además de Fielder, también existieron varios autores que reforzaron esa teoría. Entre estos están Halsey y Blanchard. ¿Okay? ¿Qué decía Halsey y Blanchard? Bueno, Halsey y Blanchard realizaron un gran aporte a esta teoría, pues decía que existía un líder situacional, que es uno de los enfoques básicos de la teoría de la contingencia. Se centra en los subordinados y en sus particularidades, y que dependiendo de los subordinados que tenga la empresa, es que se debe de aplicar un cierto tipo de liderazgo. Este más que nada fue como un reforzamiento a la teoría que ya había sentado este Fielder en el año 1964. Pero además de esto, ¿cuáles son las principales variables de la teoría? Bueno, esto ya se los había dicho. La primera y más importante es el tamaño de la empresa, ¿ok? Ya que a mayor número, más complicado va a ser la administración. Otra de las variables es el entorno, el contexto, porque no va a ser lo mismo un lugar socioeconómicamente pobre a otro socioeconómicamente rico. Entonces, el entorno va a variar mucho. Otra variable también son las personas, porque cada persona tiene una individualidad, ¿ok? Entonces, es difícil para el líder, pero es necesario tratar de juntar cada una de las individualidades y ponerlas en un sitio de trabajo que sea cómodo y adecuado tanto para todos los subordinados como para el líder, ¿ok? Además de esto, por último, para cerrar, ¿cuáles son los principios de la teoría? El primer principio nos dice, los principios que rigen una organización son situacionales, no universales. El segundo nos dice que otorga una visión de la capacidad para ver más allá de las situaciones generales. El tercero nos dice que se aplica un enfoque si entonces. Es un factor de casualidad. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si sucede esto? Bueno, siempre debes estar preparado para afrontar la situación. Y por último, el tipo de administración dependerá de la capacidad o de la complejidad de cada situación.
¿ok? Debemos de aplicar una cierta administración para una situación y otra para otras, ¿ok? Entonces, básicamente, un resumen, ¿qué nos dice la teoría de la contingencia? Que no hay un liderazgo universal, que se debe aplicar ciertos métodos y herramientas para alcanzar un determinado objetivo, que siempre puede variar, siempre va a variar, pero por eso nosotros debemos estar preparados como líderes para afrontar la situación. Esto ha sido toda de mi parte, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.